Bueno, ya hemos compartido la segunda parte de la clase de festivales y esto es un bonus track que gracias al comentario de una de las compañeras de Trinidad Udoy, que en el foro de la clase pasada, de la primera parte de la clase de festivales, dejaba un comentario acerca de su experiencia personal con lo que estaba experimentando con su intento de encontrar un circuito de festivales para el largometraje documental eh, que había hecho, que es un largometraje documental acerca de el tema del terremoto de San Juan en el año 44. Trinidad nos compartió el link de su tráiler y yo lo voy a compartir ahora con todos ustedes porque de todo el comentario que hace Trinidad en el foro y que aquellos que no lo hayan visto eh, están en el foro de la clase 6, se los recomiendo como para ver de primera mano una experiencia de ella. A mí me disparó eh, varios comentarios y temas para ampliar que quiero volcárselos en este bonus track, que lleva de lo general que hemos hablado en la clase sobre festivales, en las dos clases, a algo particular que es el caso de esta compañera, pero que puede tocarnos a cualquiera de nosotros. Así que bueno, voy a compartir este tráiler de menos de 2 minutos y luego de verlo continúo con lo que les quería comentar. Bien conocida ya la situación de San Juan, de la que puede decirse que muy contadas casas han quedado en pie, después del terremoto que azotó con su epicentro a esa población. Cuando esto sucede, lo del terremoto, empieza el sismo, empieza el movimiento telúrico. Bueno, tembló y tembló fuerte y se vino abajo la ciudad. Nosotros estamos encargados de todo lo que es las catástrofes, tanto producidas por el hombre como por la naturaleza. Si vieras cómo sueño contigo, cómo lloro dormido, oh mi viejo San Juan. Yo estuve 7 días sintiendo temblor. La casa se cayó, todo. El terremoto del 44 hizo que se construyera una ciudad nueva. No quiero ni pensar que mi vida terminara algún día sin que pueda volver. Sábado a la noche, cuando la gente se estaba preparando para ir al cine. Lluvia, viento, piedra. Los saco de abajo de los ladrillos, ¿no? Y los paros estaban todos lastimados. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica, con sede en San Juan, ha logrado una tarea en cuanto a las estructuras y en cuanto a la vigilancia y al control, que ha sido muy importante. Nos toca, a través de generación, inclusive de no haberlo vivido, muy fuerte el alma y el espíritu. Bueno, yo no he visto la película entera, he solamente visto el tráiler, pero del tráiler ya me aparecen muchas ideas y comprendo perfectamente lo que ha pasado en esa búsqueda fallida, fallida o por lo menos no exitosa, de lograr un espacio en festivales. Esto que les voy a decir es algo para mí fundamental y está en la génesis de toda la búsqueda de espacio para una película propia, que es entender qué película tenemos. O sea, no hay forma de tener éxito en nuestra búsqueda si no entendemos primero qué película tenemos y luego de entender qué película tenemos, buscar cuál es el espacio para que esa película pueda encontrar un espacio propio. Hay espacio, diría yo, para casi todas las películas bien hechas. Ese espacio, si uno lo busca, lo encuentra. Hay que buscarlo con mucha resiliencia y mucha
tenacidad, pero especialmente que buscarlo sabiendo qué buscar. ¿Qué es lo que yo veo en este documental, desde lo que es su tráiler? Que hay el tema, el tema del documental es un tema histórico, interesante y poco explorado, ¿no? Ha habido poco, o por lo menos poco que yo conozca, trabajado hoy en día sobre el terremoto de San Juan. Ahora, el terremoto de San Juan tiene una implicancia histórica muy fuerte en la vida de Argentina. El terremoto de San Juan prefiguró todo la Argentina tal cual la conocemos hoy, porque en ese momento fue una catástrofe nacional, conmocionó, generó toda una corriente de solidaridad y de preocupación centrada en un hecho puntual que había ocurrido en una provincia. Eso generó toda una movida muy fuerte. A la vez tuvo una connotación política absolutamente imposible de soslayar, que es que en los actos en busca de generar beneficencia para la víctima del terremoto de San Juan, es donde se conocen Perón y Evita. Entonces, la vida argentina, política, de los últimos 75 años, ha estado marcada por ese terremoto. Bueno, nada de eso yo lo veo en el tráiler, ¿no? Ahora, ojo, no es que tenga que estar en el tráiler, tampoco es que tenga que estar en la película, pero si abordamos un tema histórico que tiene ese tipo de connotación y lo dejamos afuera por decisión editorial o decisión narrativa, estamos soslayando algo que reduce la situación del tema de la película a algo puramente anecdótico. Y acá es donde me quiero centrar. ¿Qué es? Muchas veces tenemos un tema que nos parece interesante y que seguramente lo es, pero transformar ese tema en una película documental, va mucho más allá de relatar la anécdota que hay atrás de esa película. Si nosotros nos limitamos a tener una serie de testimonios de personas que han sido sobrevivientes o son familiares de sobrevivientes y que nos pueden contar en primera persona lo que deviene de esa experiencia del terremoto, y nos limitamos al relato de la anécdota, no tenemos una película documental. Lo que tenemos es lo que se llama un reportaje televisivo. Esa separación es muy grande entre los dos tipos de proyecto y de producción audiovisual. El reportaje televisivo es, imagínense, aquello que podemos ver como un informe de un noticiero. Imagínense un noticiero de la televisión. En ese noticiero se cumple una fecha histórica de recordar algún momento, entonces el noticiero encara un informe donde gente habla de ese hecho. Eso lo que nos trae es estrictamente lo que estrictamente nos trae es el relato en primera persona de los hechos que acontecieron, de la anécdota. Una película documental, un largometraje documental, es mucho más que eso. Es tomar esas anécdotas y articularlas en un relato que nos lleven más allá. La compañera comentaba que participó de un taller organizado por DAC y por EGA, y donde le hablaban de que la película tenía ese perfil televisivo. Cuando nosotros nos referimos, nosotros digo los documentalistas
con ya muchos años en esto, como soy yo, por ejemplo, y mis colegas, cuando hablamos de televisivo, estamos dejando, separando las aguas entre los largometrajes y los reportajes. Reportage, se le dice en francés, y es esto del informe periodístico. ¿Qué pasa? Todo el esquema de festivales, de apoyos, está pensado para películas, no para reportajes televisivos. Entonces, cuando uno, por más que tenga o sea, la película evidentemente está muy bien hecha, ahí está una capacidad técnica demostrada, tiene muchos entrevistados de primera mano, se ve bien, se escucha bien, tiene una búsqueda de investigación de archivo, tiene imágenes aéreas con un dron que luce mucho, o sea, es una película muy bien hecha. En términos profesionales, está muy bien. Lo que pasa que eso solo, que se vea bien, no la transforma en una película. El tratamiento del tema es lo que lo separa de ser una película. Entonces, al no ser una película, en el sentido de que, entiéndanme, lo estoy diciendo en un sentido de etiquetado muy fácil, donde separamos el reportaje televisivo de la película, es muy difícil que encuentre un lugar en festivales. Porque los festivales buscan películas, buscan aquello donde se nota por detrás la mirada del director. El director, en el tráiler por lo menos que he visto, no está presente. No hay una mirada de director atrás de esto. Y eso es lo que hace que tampoco pueda considerarse como una película, sino como un reportaje televisivo. Al no haber un director, no hay una intencionalidad, una narración propia. Uno puede narrar en tercera persona, con los entrevistados, pero eso tiene que notarse en la mirada del director. ¿El director qué hace con ese tema para decir algo acerca de esto? Por supuesto, y vuelvo a aclarar y a pedir disculpas a la compañera si algo de lo que estoy diciendo se responde viendo la película entera, pero bueno, compartí solamente el tráiler, con lo cual solamente puedo hablar de lo que vi en el tráiler. Temas anexos que vienen de lo que la compañera postea en el foro. Hay algo, bueno, ella hizo este taller con la gente de EGA y me pregunta sobre ellos. EGA es una compañía formada por Pablo Mazzola y por Manuel García. Los dos son respetadísimos, son profesionales que están en esto hace mucho tiempo, más o menos el tiempo que estoy yo, y han encontrado un espacio muy poco transitado, que es justamente el de la exploración del trabajo con la exhibición y la difusión de las películas. Y hace una tarea muy valiosa, y lo respeto muchísimo, y lo que dicen ellos para mí es tal cual. O sea, si la gente de EGA en su taller te han dado recomendaciones, escúchalas, porque los valoro muchísimo. En esas recomendaciones que te decían, bueno, hablaban también de la duración. La duración, o sea, la duración de la película que la compañera comenta, pensar una duración de 56 minutos, es una duración que no existe en el mundo del largometraje. Los festivales son de cortos o de largos, no de 56 minutos. Hay alguno que otro que tiene mediometrajes, pero son los mínimos. Entonces, esa duración te deja fuera. De hecho, el largometraje se considera más de 60 minutos, y en algunos festivales más de 70. 60, 65 por lo menos. Entonces, si tu película no tiene más de 60 minutos, no puede entrar al festival de largometrajes. Y si tiene 56 minutos, es muy larga para corto, porque los cortos en general son hasta 30 minutos o hasta 25. Entonces, otra vez, la duración de la película la dejó a merced de no encontrar ese espacio. La duración de 56 minutos es una duración de slot televisivo. Es la duración que tienen
los programas de televisión. Si ustedes ven cualquier grilla de televisión de canal de cable, los programas duran o 24 o 26, si son de media hora, o 54 o 56, si son de una hora. Luego se completa el resto de la media hora o de la hora con los comerciales y la artística del canal. Pero la duración de 56 minutos es una duración perfecta para slot televisivo. Ahora bien, si vos sabés eso y buscás que la película encuentre un lugar en la televisión, bueno, esa duración es la ideal. Ahora, ¿qué pasa? Los canales de televisión, en general, jamás compran una película terminada. Hablo de los canales que le podrían interesar a esta película, ¿no? O sea, hablo acá localmente, Canal Encuentro, o internacionalmente, montones de canales de Canal Plus, TV, o sea, muchos canales de primer nivel, de segundo nivel, que también tienen slot para películas documentales, toda la programación de documentales televisivos, National Geographic, History Channel, todo ese tipo de canales, todos sus slots son de 1 hora, o sea, 56 minutos. Entonces, la duración es perfecta para eso. Pero el tema es que los canales comisionan sus contenidos. No compran contenidos hechos por otros. Cuando un canal quiere hacer un documental acerca del terremoto de San Juan, va a comisionarlo. Entonces, en esa instancia, lo que uno hace es acercarle su proyecto al canal, buscar quien les interese y, en ese caso, buscar cómo obtener el interés del canal previamente. De hecho, se hacen preventas, siempre se prevende, se preacuerda, porque el canal quiere tener participación editorial, quiere opinar sobre cómo se hace. Entonces, si uno hace un contenido que se ve y se interpreta como un reportaje televisivo, tiene una duración televisiva, pero no tiene el acuerdo previo con un canal, es muy difícil que luego encuentre ese lugar. Entonces, todas estas cosas que le estoy diciendo son cuestiones que, bueno, gracias a la generosidad de la compañera que nos comparte su experiencia y su tráiler, me permite decir esto. Por supuesto que son situaciones que yo comento siempre en los cursos en los que hablo de estos temas, pero es ¿y cuál es el tema? Es enfocarse en saber qué película tengo. Y saberla de antemano, cuando la estoy empezando a hacer. O en el medio, pero no cuando está terminada. Ya es tarde cuando está terminada, muchas veces, para saber a dónde ubicarla. Y después un comentario más acerca del contenido en sí, que es que ahí también sí creo que hay una decisión muy errada, que es hacia dónde están mirando los entrevistados. Esa mirada en el documental no existe. O sea, no está arreglada. En el documental uno habla a cámara o habla a quien lo entrevista, que está, digamos, a 40 centímetros del lente. Entonces el entrevistado habla así. Entonces uno habla mirando hacia ahí. En esta película los entrevistados hablan así. Y si uno habla así, hay algo que es tremendo, y les debe pasar a ustedes en este momento, que yo miro hacia el costado, que es que ustedes no pueden empatizar conmigo. Y si estamos hablando y no pueden empatizar conmigo porque yo estoy mirando hacia allá. Y eso no conecta, no hay contacto visual. Y si estamos hablando de víctimas de una tragedia natural, como un terremoto, y yo voy a esperar empatizar. Yo quiero empatizar con quien me está contando su historia. Y si el que me la cuenta me la está contando mirando para allá, no hay ninguna chance de que yo pueda empatizar. Entonces ahí, esa fue también una decisión errada de antemano. Yo quisiera saber, pero bueno, no importa ahora, el por qué esa decisión. Lo que digo ahora, en realidad, tiene que ver con que son todas cosas que hay que tener en cuenta en el momento de hacerla. La película está muy bien hecha, está cuidada, está bien filmada, está bien iluminada, se escucha bien. O sea, todas son, claramente son, y bueno, y toda la gente mira hacia el mismo lado, y al mismo ángulo por fuera del eje de la cámara. Con lo cual es una decisión. Bueno, pero es una decisión que no funciona. El último comentario que hacía la compañera es que un compañero le había hablado de una distribuidora
un agente de ventas, en realidad se le llama, que es City Blues, que yo los googleé para ver quiénes eran. Es una empresa española, de Valencia creo. El tema de ese tipo de agencias yo no las recomiendo. Y les voy a explicar por qué. Todas las agencias de agentes de venta que trabajan a distancia están hechas primero que nada, para que sean negocios para ellos, ¿no? Y eso, el que sea negocio para ellos significa que tienen que cerrarle los números a ellos. ¿De qué forma cierran los números? En general, estas agencias o agentes de venta, porque no son distribuidoras, son agentes de venta, se especializan en cortometrajes. Mayormente, ustedes ven el catálogo, por ejemplo, de City Blues, o de muchas otras que hay como de ese tipo, se especializan en cortometrajes. ¿Por qué? Porque en el universo del cortometraje y los festivales de cortometraje, es muy común que los festivales de cortometraje tengan premio en dinero. Y es mucho menos común que los festivales de largometraje tengan premio en dinero. Los festivales de largometraje, pocos son los que tienen premio en dinero. Los de cortos, casi todos tienen premio en dinero. Porque se sabe que es una necesidad del cortometrajista de financiarse y que los cortometrajes no tienen otra vida comercial que no sea esa. Entonces, estas agencias se especializan en cortometrajes y en general con el mismo esquema de negocios. No conozco el de City Blues, pero me lo imagino muy parecido porque conozco muchas de estas agencias. En el acuerdo, en general, te proponen hay como un gasto de arranque, que es el diseño de la estrategia de festivales y la preparación de esa estrategia y toda la comunicación y el intento de que la película quede en los festivales. Lo más habitual, por los números que yo conozco, es que esa estrategia de festivales y los acuerdos suelen hablar de que es como el diseño previo de la estrategia, ver la película, entenderla, saber a qué festivales apuntar, lo cual es muy importante y es una información que ellos conocen y es por lo que son interesantes y valiosos. Y un envío a 60 festivales, 80. Y esa estrategia, en general, tiene un costo de entre 1.000 y 2.000 euros. Esto es así, todas las que yo conozco, y son muchas. No sé cómo es City Blues, pero debe ser parecida. Y el acuerdo es, en general te proponen que le adelantes la mitad de eso, y que la otra mitad se va pagando de los premios que va ganando el cortometraje. Con lo cual, para que a vos te llegue dinero, tenés que ganar más de 2.000 euros en premios, para que te empiece a entrar, y ellos siempre van a ser socios en un 50% o algo así, pero lo primero se lo cobran ellos para poder recuperar su trabajo. Entonces, en realidad, termina siendo, la mayoría de las veces, un negocio encubierto de esta gente que vive de aquellos realizadores que les pagan para que les consigan festivales. Por supuesto que hay excepciones, y esas excepciones son valiosas, pero la generalidad es esa. Entonces, cuidado con esos acuerdos. Cuidado con caer en las garras de agencias, agencias de venta, de gente que gana dinero gracias a los realizadores que, desesperados por conseguir un festival, cierran acuerdos con ellos, pagándoles de antemano por esa oportunidad. Entonces, digamos, hay que tener un poco de cuidado con eso. En general, los largometrajes, hay algunas agencias, pero son menos, porque no es tan rendidor, justamente. Y también es difícil encontrar aquel que pueda entender y acompañar tu película. Por eso, en general, yo creo que incluso en el momento que están todos ustedes, yo lo que recomiendo es hacer la experiencia propia. O sea, llegar a un agente de ventas, quizás después hacer una primera experiencia, entendiendo qué pedirle a la agente de ventas que haga por uno. Pero no de entrada entrar en eso.
Esto es un poco, bueno, lo que quería comentarles así como bonus de esta clase. Me pareció muy rica la experiencia que compartió Trinidad, y esto es un tema que a mí me fascina mucho, ¿no? Que es justamente la posibilidad de entender lo que tenemos entre manos para saber cómo hacerlo, cómo encontrarle ese lugar, porque por más que nos pongamos a marcar en Fest Home, festival tras festival, e incluso los festivales también se han avivado y ya cobran 1 o 2 euros por hacer clic. Entonces, en realidad, vamos a gastar mucho dinero en algo que, si de antemano no sabemos nuestra película para qué está, nos va a resultar frustrante. Y la cuestión de esto es, o sea, no dejarse llevar por la frustración, porque aún el más exitoso de todos nosotros tiene mucha más cantidad de rebotes en festivales que de aceptaciones. Entonces, sepamos que hay una instancia donde, como en el caso de la compañera, que había estado, que durante 4 meses intentó conseguir festivales, y yo les digo, con mis películas yo intento un año entero, y ya tengo mi recorrido, tengo mis películas que han participado en todos los festivales del mundo, que han ganado premios en muchos lados, y a la hora de buscar un festival, yo me dedico un año entero a cada película. Entonces 4 meses no son nada, porque como les expliqué en la primera clase, está todo este circuito anual. Entonces quiere decir, si yo invertí solo 4 meses, hay 8 meses de festivales que todavía no intenté, que no los busqué. Bueno, espero que este bonus les resulte interesante, y le agradezco nuevamente a la compañera Trinidad que tuviera la generosidad de compartir su experiencia y el tráiler de su película con nosotros.